A ver, su opinión, juez. Bueno, es muy interesante el panorama que se está dando en nuestro país y especialmente lo importante acá de analizar es que todo este problema, toda esta complicación es producto de un reacomodo de las fuerzas políticas y de los grupos de poder, puesto que en primer lugar observamos un interés marcado de concejales de ser magistrados. En segundo lugar vemos un interés marcado de las fuerzas políticas de este país en incluir en su lista a personas de su confianza. Es decir, acá no vale las capacidades, la independencia, la trayectoria profesional, sino lo que interesa en esta elección para los partidos políticos es llevar gente de su confianza. Y por otro lado, también vemos que la Corte Suprema de Justicia en sus magistrados también son aspirantes a integrar lo que es la sala de lo constitucional. En consecuencia vemos que hay intereses particulares y esos intereses particulares no están viendo el fin para el cual es creado el Estado, como es tratar de buscar lo mejor para la persona humana. Y esto lo que está haciendo es debilitando las instituciones y el debilitamiento de las instituciones está facilitando el trabajo del narcotráfico y de los grupos acá interesados en que no haya institucionalidad en el país. En consecuencia, me parece que esa medida en la que se ha suspendido el acto reclamado y por lo que no puede resolver la asamblea, me parece que es totalmente irrazonable y desproporcional. En principio vemos que el amparo es un recurso, un proceso constitucional que sirve para restituir derechos o garantías fundamentales afectadas. Pero en este caso vemos que esa medida es totalmente irrazonable. ¿No se violaron derechos en este caso? Es decir, en abstracto podría decirse que sí, pero no tenemos un daño concreto. En consecuencia, el problema es que se está obstruyendo, por otro lado, la capacidad o la atribución constitucional de otro órgano del Estado. Porque hay que analizar muy detenidamente que el artículo 131, número, me parece que es el 13 o el 19, señala específicamente que la Asamblea tiene una función y esa función es elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia... Ahora, pues lo que pasa es que la Asamblea Legislativa, entiendo, y este es comentario para los tres, entiendo que nunca había tenido en sus manos un escenario como este, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Entonces, sí. de repente dice, haciendo, digamos, eco de la democracia y de la independencia de poderes en el país, dice, no, es que nosotros tenemos que acatar la disposición o lo que nos ha mandado la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que les previno a continuar con la elección. Es que eso está muy bien. Eso está muy bien, pero es que hay que analizar la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida. Porque un órgano del Estado, bueno, tiene competencias y tiene atribuciones, pero esas competencias y atribuciones no van más allá de las competencias o atribuciones que tienen los otros órganos del Estado. El órgano judicial es un órgano independiente, la Asamblea también. El órgano judicial tiene competencias constitucionales, pero esas competencias constitucionales no son absolutas. También la Asamblea tiene la competencia y la obligación de nombrar, de elegir esos magistrados. Y si no lo elige, en consecuencia, está faltando la Asamblea a un mandato constitucional. Y eso no puede ser posible. Yo quiero traer a cuenta de que la Asamblea no debió simplemente conformarse con hacer un recomendable a la Corte Suprema de Justicia. Y sobre esto me respaldo con una opinión de un constitucionalista también muy respetable en nuestro país, que es el doctor Mario Solano. El doctor Mario Solano ha planteado que la Asamblea debió mostrarse parte en ese proceso de amparo. ¿Qué significaría esto? Es decir, más en español, como tercero, parte? como tercero afectado. En realidad la ley habla de tercero beneficiado, pero hay que decirlo, es un tercero afectado, en el sentido de decirle a la Corte Suprema de Justicia que suspenda esa medida cautelar, que suspenda esa medida que suspendió el elegir a los magistrados, y anunciarle que si no levanta esa medida cautelar va a proceder a darle cumplimiento a la atribución constitucional de elegir a los magistrados.
porque de lo contrario estaría violando la Iba a Constitución. decir la eso, Asamblea. es decir que tengo que hacer la pausa, pero es decir que la Corte Suprema de Justicia está violando el derecho constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de elegir a los magistrados de la Corte Suprema. No, ¿Sí? no, pues sí, es que ¿Está volvemos, obligando a la Asamblea a violar la ley? Pregunto. De la Constitución. pues hasta cierto La punto Constitución sí, de la porque, República. porque como yo le decía al principio, el artículo 86 establece que los órganos del gobierno, ejercen el poder público independientemente, ¿verdad? Es que dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece la Constitución y las leyes, por lo tanto, la Sala está interfiriendo dentro de la independencia de los otros órganos del Estado. Como dice el doctor Rogel, pudo haber prevenido a la Corte como tercero, no beneficiado, pero como tercero en el sentido genérico, ¿verdad? Y decir a la Corte, mire, si usted no levanta esa medida cautelar, el artículo 131 me obliga, en cumplimiento de la Constitución, a elegir los magistrados. O sea que perfectamente bien la Asamblea Legislativa puede hacer caso omiso de la suspensión del acto reclamado. No vamos a entrar, como acaban de decir el doctor Rogel, a analizar si tiene suficiente fundamento el amparo constitucional que ha presentado Michel Gallardo, porque a mi juicio el agravio no está muy claro. Doctor, ¿usted está de acuerdo con lo que dice David Morales, que se ha dado una especie de golpe de Estado al interior de la Sala de lo Constitucional? ¿Usted que fue presidente de la Sala? Bueno, si lo tomamos desde ese punto de vista un tanto por el significado que tiene de interrumpir funciones institucionales, si podemos tomar Se ese... dio un autogolpe. Sí, una especie de símil, ¿verdad? No exactamente porque Claro. no han sacado empijamado a nadie ahí de la Sala de lo Constitucional. Pero dicen que se ha agarrado fuerte ya, ¿no? No ha habido golpeado ni tampoco han sacado medio desnudo a ningún magistrado como ocurrió en Honduras, ¿verdad? Por lo cual todavía niegan que no hay golpe de Estado en Honduras, lo cual me parece una aberración. ¿Verdad? Es un típico, aunque no se abolieron todas las facultades de los tres poderes, sí es un típico golpe de Estado en Honduras, ¿verdad? Pues bien, como dice el doctor Morales, es una especie de golpe de Estado, ¿verdad? Que tiene características de golpe de Estado. Yo estoy de acuerdo con eso también. Ya. Bueno, voy a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, lo que yo interpreto del juez Rogel es que dice que de alguna manera los diputados están haraganes, ¿no? No lo dijo él así, pero es que es eso, ¿no? O no quieren pensar, o no entienden cómo está la situación, o no quieren simplemente pensar, no hay interés de pensar sobre esto, porque llegamos al 30 de junio, que es ahora precisamente, y no se tiene todavía los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando la Asociación Nacional de la Empresa Privada, cuando organizaciones de la sociedad civil, cuando FUSAES advirtieron al comienzo, al inicio de este año, advirtieron precisamente sobre esta posible situación o este posible escenario, este entrampamiento que parece deliberado de alguna manera. Pausa, volvemos. Bueno, estamos de regreso. Yo creo que la población conoce muy bien cómo está la situación al interior de la Corte Suprema de Justicia, quiénes son los interesados en continuar en ese cargo a pesar de todo, y por lo tanto creo que por respeto a ellos no nos vayamos mucho por las ramas, y voy a hacer una pregunta directa, doctor Morales. ¿Qué pretenden algunos magistrados realmente? ¿Hasta qué escenario quieren llevar esta situación, ¿no? Que esto bien puede compararse también con el tema de la Fiscalía General de la República, ¿no? Que hay un escenario hasta donde se quiere empujar la elección del fiscal general de la República, y aquí también creo que podemos hablar de lo mismo. Hay algunas personas interesadas en llevar esto hasta el extremo, que ya está en el extremo porque no tenemos ya magistrados que hoy se vence de su periodo, quieren llevar esto a algún escenario. Lo que no entendemos todavía muchos salvadoreños cuál es ese escenario, y para eso están ustedes acá, para que nos expliquen más o menos qué creen que quiere llevarse o hacia dónde quiere llevarse esta elección. Bueno, con gusto trataré de usar esa claridad que con respeto al público tú muy bien pides, Romeo. Bien, hay que remontarnos hacia atrás. Cada proceso de elección de funcionarios que les llamamos de segundo grado, pero en realidad son de primera importancia del Estado, como magistrado, fiscal, etcétera, entra irremediablemente en nuestro país en una situación de crisis. En el caso de los magistrados de corte, como en el caso de los consejeros de la judicatura, tenemos un buen diseño constitucional, democrático, pluralista, hasta cierto punto participativo, pero hubo escaso desarrollo normativo para darle garantías al proceso.
y en esas garantías adicionales ni siquiera están en el caso de los procesos de elección de otros funcionarios como el fiscal. ¿Qué es lo que ha ocurrido tradicionalmente? Los partidos políticos y grupos de poder han sido capaces de filtrar el manejo de este proceso, imponer sus intereses y finalmente imponer sus candidatos. Entonces, la idoneidad del profesional, de la profesional que aspira, normalmente es atropellada y lo que se producen son arreglos bajo la mesa para tratar de elegir funcionarios afines a cada partido político y terminan repartiéndose el Estado por cuotas partidarias. Y de tal manera vemos que estamos en este punto, fiscal, magistrado de corte, procurador general. Hagamos el combo, te doy a ti la ¿Y tú crees que eso se está fiscalía? dando? ¿Se está negociando un combo o un intercambio? Por supuesto que se está Entre dando. los dos principales partidos políticos.